amigos televidentes, bienvenidos a la hora del Papa, nuevamente en sus hogares hoy para llevarles, como siempre, los mensajes, las enseñanzas y sobre todo aprender del ejemplo que nos deja el sumo pontífice de nuestra Iglesia Católica, el Papa Francisco, quien nos deja en cada momento, con cada visita, con cada mensaje, un estilo de vida, un estilo de actuar en nuestro ser cristiano. Así que realmente para nosotros es una alegría muy grande compartir toda esta información con ustedes. Así que iniciamos con nuestro acostumbrado segmento Noticias del Papa. Y el Papa Francisco celebró la festividad del Corpus Christi en un lugar muy especial de Roma. Vamos a ver. Francisco celebró el Corpus Christi en un barrio popular de Roma. Se trata de una zona poco turística donde se siente más la escasez de medios públicos y una menor calidad de vida. Sin embargo, Francisco les pidió que no se dejen llevar por la rabia que genera la injusticia o el no tener. Es más, les aconsejó que sigan el ejemplo de los discípulos de Cristo, quienes compartieron con el hambriento lo poco que tenían. Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice, tu stesso dà loro da mangiare. El Papa no solo pidió generosidad, fue más lejos y pidió un cambio de estilo, agradecer en lugar de maldecir, fijarse más en lo positivo que en lo negativo, seguir el ejemplo de Jesús. È triste invece vedere con quanta facilità oggi si fa il contrario. Si maledice, si disprezza, si insulta. Presi da troppa frenesia, non ci si contiene e si sfoga rabbia su tutto e tutti. Spesso, purtroppo, chi grida di più è più forte e chi è più arrabbiato sembra avere ragione e raccogliere consenso. Non lasciamoci contagiare dell'arroganza. Casalbertone fue un barrio que sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, aunque eso no le impidió acoger a muchos romanos que decidieron instalarse allí tras la contienda. La procesión del Corpus Christi atravesó sus calles, presidida por el cardenal vicario de Roma, Angelo de Donatis. Francisco, como suele hacer en estas ocasiones, impartió la bendición final antes de regresar al Vaticano. A seguir el ejemplo de Jesús es lo que nos pide el Papa Francisco, recordando también que quien más grita no es el más fuerte, sino todo lo contrario. Óigame, y si usted también participó de las celebraciones del Corpus Christi aquí en la ciudad de Panamá, en la cita eucarística o en el interior del país, envíenos sus fotos a nuestras redes sociales, @FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube, o en nuestra página de Facebook, FTV Canal 5, para compartir con todos cómo usted vivió el Corpus Christi este fin de semana. Bien, y el sucesor de Pedro en el Ángelus nos dijo que no hay que seguir la lógica del cada uno por su cuenta. Vamos a ver cómo fue esto. Adelante. Durante el Ángelus, el Papa recordó que en muchos países la Iglesia celebra este domingo el Corpus Christi. Explicó que el gran mensaje de esta solemnidad es la generosidad, preocuparse los unos por los otros. Gesù invita ai suoi discepoli a compiere una vera conversione dalla logica del ciascuno per sé a quella della condivisione, incominciando da quel poco che la provvidenza si mette a disposizione. Francisco explicó que la solemnidad del Corpus Christi es una invitación para que los cristianos redescubran el valor de la Eucaristía. L'Eucaristia è la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù. La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore che è l'Eucaristia. Francisco dijo que no hay que acostumbrarse a recibir la comunión. Aconsejó que cada vez que se comulgue se intente hacer como si fuera la primera vez. Al terminar el rezo del Ángelus, el Papa recordó a las 14 mártires españolas asesinadas en los años 30 que fueron beatificadas el sábado en Madrid. Con un aplauso. Son palabras importantes estas que nos dice el Papa. No podemos acostumbrarnos a la Eucaristía. Estas palabras que realmente nos deja el Papa y que muchas veces
resulta porque solo vamos a la misa los domingos por cumplir con un mandato y no porque de verdad sentimos la necesidad de nutrirnos con el pan de la vida, la palabra de Dios y la comunión eucarística. Así que no nos acostumbremos simplemente a ir a la Eucaristía, a la misa, porque me toca y porque cae domingo. Hay que tener una verdadera aceptación a la invitación que hace Dios para poder compartir con los hermanos el banquete que se ofrece en la Eucaristía todos los días, porque ni siquiera es solamente los domingos, hay Eucaristía todos los días, celebraciones eucarísticas todos los días. Bien, y en su acostumbrada audiencia general, el Papa Francisco habló sobre el importante papel que tiene el Espíritu Santo nuevamente en la vida de los apóstoles. Vamos a escuchar. Queridos hermanos y hermanas, 50 días después de la Pascua, los apóstoles vivieron un evento que superaba sus expectativas. Ellos estaban reunidos en oración, fueron sorprendidos por la irrupción de Dios que no tolera las puertas cerradas. Las abrió con un viento impetuoso, llenó toda la casa. Al viento del Espíritu se une el fuego que recuerda la zarza ardiente en el Sinaí, donde Dios habló y dio los 10 mandamientos. En el fuego Dios da su palabra, que es viva y eficaz, que anima, ilumina y prueba los corazones. La Iglesia nace del fuego del amor, de un incendio que arde en Pentecostés y manifiesta la fuerza de la palabra de Cristo resucitado, llena de Espíritu Santo. La palabra de los apóstoles se llena del Espíritu del Señor y es palabra nueva, como si fuera traducida en todas las lenguas posibles. Es el lenguaje de la verdad y del amor, que es el idioma universal que todos pueden comprender. El Espíritu Santo es el artífice de la comunión y de la reconciliación, que sabe derribar las barreras que dividen y hace crecer a la Iglesia más allá de los límites humanos. Los seguidores de Jesús son los que viven según el Espíritu, porque Él es quien mueve los corazones para acoger la salvación que viene a través de Jesucristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular, a los peregrinos de la diócesis de León, acompañados por su obispo, Monseñor Julián López Martín. Los invito a que pidamos al Señor experimentar un nuevo Pentecostés en nuestras vidas, para que el Paráclito dilate nuestro corazón, haciéndolo semejante al de Cristo, y así podamos testimoniar su amor en medio del mundo y de las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Se puede ver el calor que inicia del verano romano, ya comienza a subir la temperatura, por ahora se mantiene unos 30 grados, todavía no ha subido tanto, así que increíble realmente pues lo que el Papa en este calor de este verano italiano comienza a decir: el idioma universal es el amor y la verdad. Es por eso que al igual que los apóstoles debemos vivir según el Espíritu Santo, quien siempre nos llevará a ser ejemplo de Cristo. ¿Para quién? Para todos los demás. Bien, y el Santo Padre se reunió con los jóvenes de todo el mundo para analizar las propuestas del Sínodo de los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional que ocurrió el año pasado, en el 2018. Vamos a ver un reportaje especial preparado sobre esto. Adelante. Este sábado el Papa se reunió con el Foro Internacional de Jóvenes, organizado para ver cómo se está aplicando el Sínodo sobre jóvenes, fe y vocación. Los participantes estaban muy contentos y costó calmarlos al principio. Primero, el cardenal Kevin Farrell explicó al Papa qué han estado haciendo estos días.
Juntos rezamos y reflexionamos para realizar sus propuestas en los diversos contextos locales. Luego, esta joven de El Salvador le dijo que, después de 3 días con gente de todo el mundo, está impresionada de la universalidad de la Iglesia. Durante estos días hemos vivido la experiencia de una Iglesia universal y la riqueza de la diversidad cultural. Francisco pidió a los jóvenes que sean protagonistas de su tiempo. También les animó a querer a sus amigos, aunque no tengan fe. Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser la luz en la oscuridad de la noche de tantos compañeros que aún no conocen la alegría de la vida nueva en Jesús. El Papa les recordó que cuenta con ellos y que son muy importantes para la Iglesia de hoy, en Roma y en sus países. Ustedes son el hoy de Dios, el hoy de la Iglesia. No solo el futuro, no, el hoy. O la juegan hoy o perdieron el partido, hoy. También les pidió que se esfuercen por mantenerse unidos, pues el mundo está cada vez más dividido. Y solos no sobrevivirían. Se necesitan mutuamente para marcar de verdad la diferencia en un mundo cada vez más tentado por las divisiones. Y las divisiones traen guerras, traen enemistad. Y ustedes tienen que ser el mensaje de la unidad. Antes de dejarles, habló de la próxima JMJ, la de 2022 en Portugal. Recordó que el lema es «María se levantó y partió sin demora», y les pidió que estén tan disponibles como la Madre de Jesús. La próxima edición internacional de la Jornada Mundial de la Juventud será en Lisboa en el 2022. Y hay una portuguesa entusiasta allí. Al final rezaron una Ave María juntos, pero cada uno en su idioma. Luego el Papa no quiso irse sin hacerse esta foto con ellos. Como siempre vemos el carisma que irradia el Papa Francisco cuando se encuentra con la juventud. Y precisamente pues este mensaje de que en un mundo dividido es necesario que en unidad, como en un partido de fútbol, los jóvenes estén unidos en equipos que vayan adelante, llevando la fe a todo el mundo. Bien, interesante planteamiento lo que nos deja el Santo Padre. Bien, y con esta información entonces vamos a realizar una pausa y al volver tenemos mucho más aquí en La Hora del Papa. No cambie, corte comercial. Y estamos de regreso con más de La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Y en nuestro segmento de Actualidad del Papa, el Papa viajó a Nápoles para participar de un congreso sobre la enseñanza de la teología. Vamos a ver. El Papa ha viajado a Nápoles para participar en un congreso sobre la enseñanza de la teología en las universidades de la Iglesia. A lo largo de la mañana escuchó varias conferencias sobre cómo la teología puede contribuir a estimular el diálogo para reducir las tensiones entre los pueblos y religiones del Mediterráneo. A última hora de la mañana intervino Francisco sobre cómo la renovación del estudio de la teología puede ayudar a que la sociedad sea un lugar de encuentro, de acogida y de convivencia entre culturas diferentes. Sogno facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo e dell'accoglienza, dove si sperimenti il modello del poliedro del sapere teologico in lungo di una sfera
in luogo di una sfera statica e disincarnata, dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere un impegno ma avvincente processo di inculturazione. El Papa pidió mayor diálogo y colaboración entre disciplinas teológicas, pero también con otras religiones. Por ejemplo, que los teólogos católicos estudien también el judaísmo y el islam. Y por supuesto que los teólogos no sean indiferentes a las dificultades de la humanidad. Senza comunione e senza compassione, costantemente alimentate dalla preghiera, questo è importante, soltanto si può fare teologia in ginocchia. La teologia non solo perde l'anima, ma perde l'intelligenza e la capacità di interpretare cristianamente la realtà. El Papa también reivindicó la libertad teológica en las universidades, pues sin la posibilidad de experimentar nuevos caminos, no se construye nada nuevo y no se deja espacio a las novedades del Espíritu Santo. Fra gli studiosi andare avanti con libertà, poi in ultima istanza sarà il magistero a dirvi qualche cosa, ma non si può fare una teologia senza quella libertà, ma nella predicazione al popolo di Dio, per favore non ferire la fede del popolo di Dio con questioni disputate. Le questioni disputate soltanto fra i teologi è il vostro compito, ma il popolo di Dio sostanza che alimenti la fede e che non la relativizzi. Antes de marcharse, el Papa dio la bendición a los participantes. El cardenal de Nápoles le despidió en nombre de todos con un saludo en el dialecto de la ciudad. Santo Padre, grazie e Amarone da compagni. La tercera visita de Francisco a Nápoles fue de pocas horas y solo para el Congreso. De hecho, el Papa regresó inmediatamente a Roma. Interesante. Mayor diálogo y colaboración con otras religiones. Además, pues también que ha pedido que los teólogos estudien el judaísmo y el islam y que no seamos indiferentes ante otras creencias. Hay que saber interpretar cristianamente la verdad. Y también, pues hay que entender un poquito también esta tarea que nos ha dejado el Papa Francisco. Los teólogos, los que estudian la religión, los que estudian a Dios, pues deben hacerlo en libertad y también lo pueden hacer de rodillas, o sea, con oración. A nosotros, digámosle así, los mortales, nos toca escuchar el magisterio y nos toca escuchar lo que la Iglesia como tal nos tiene que decir. Las enseñanzas del Papa, de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, viene a través del estudio de una teología. Y esa teología, que es la que el Papa ha pedido en esta facultad de estudios teológicos. Hay que entender eso un poquito. O sea, no es que ahora usted en casa va a agarrar y se va a poner a estudiar teología. No es así tan sencillo la cosa. Es un proceso que seminaristas realizan, que estudiosos de la teología, profesores, filósofos y sacerdotes realizan para el bien de la Iglesia y para, como ha pedido el Papa, la unidad. Y por eso ha pedido a ellos estudiar estas religiones como el Islam, el judaísmo, para aprender cosas, para compartir cosas, para vivir en una, ¿cómo se dice? En querer aceptar, en una aceptación de lo que el otro tiene para ofrecer. No es que nosotros ahora entonces también nos tenemos que poner en una situación de estudiosos eruditos que vamos a aprender y a estudiar la teología de una manera que quizá nos va a complicar un poquito la existencia. Nosotros tenemos claro el mandato de Dios y tenemos claro nuestra jerarquía, que es la que nos invita el Papa Francisco a la cabeza a estudiar a través de lo que la Iglesia nos enseña a través del magisterio. Así que realmente es una tarea bien grande la que el Papa Francisco deja a todos estos estudiosos y teólogos que luego llegará hacia nosotros. Bien, y el Santo Padre recordó que cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Vamos a ver. Este es el llamamiento más reciente del Papa Francisco para dirigir la atención mundial hacia el drama de los refugiados. Lo hizo hace muy pocos días, recordando que desde el año 2001 la ONU celebra el Día Mundial del Refugiado cada 20 de junio. Oggi
Vogliamo ricordare in modo particolare i rifugiati nella giornata mondiale che le Nazioni Unite dedica a loro. Questa ricorrenza invita tutti alla solidarietà con gli uomini, le donne e i bambini in fuga da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti fondamentali. Una de las situaciones que simbolizan esta tragedia es la que está en curso en el Mediterráneo, donde solo en lo que llevamos de año se han producido más de 400 muertes. En 2013, el primer viaje de Francisco como Papa fue a Lampedusa, la primera isla de Europa en la que desembarcan miles de refugiados en busca de una vida mejor. Allí condenó lo que llamó la globalización de la indiferencia. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. Ci sentiamo a posto. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. Pocos meses después, al conocer la noticia de un naufragio masivo que provocó centenares de muertes, Francisco se expresó con esta dureza. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. El Papa tiene siempre muy presente esta tragedia, quizás porque al ser hijo de inmigrantes, siente que de alguna forma podría haber sido él uno de esos migrantes o refugiados. Así lo dijo en esta videoconferencia. Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Perciò nel mio cuore rimane sempre quella domanda: perché loro e non io? Por eso habla en numerosas ocasiones a favor de migrantes y refugiados y de su derecho a una vida mejor. En enero aprovechó el tradicional discurso ante embajadores de todo el mundo para recordarlo. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. No solo con palabras, también con gestos, el Papa ha reconocido a los voluntarios que rescatan a personas en el Mediterráneo. También en Italia ha visitado centros de recogida para inmigrantes y en su visita a Lesbos, en Grecia, estuvo en un campo de refugiados. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle. El Papa quiso que esta colaboración comenzase por el mismo Vaticano. Por eso en el año 2015 instituyó la sección Migrantes y Refugiados que él personalmente supervisa, un organismo que coordina la actividad de la Iglesia ante la situación de los más de 70 millones de refugiados que hay hoy en el mundo. Y no solamente en el mundo. En Italia es muy fuerte ahorita mismo, las políticas internas están golpeando claramente el hecho de los que naufragian o los que llegan a puertos italianos, así que realmente internamente Italia, Roma, pues hay un conflicto fuerte con relación a todo esto de los migrantes. Así que todos debemos condenar la globalización de la indiferencia tal
como lo hace el Papa Francisco, porque hay que ser sinceros también, ¿no? Nadie tiene como plan de vida huir de su tierra para convertirse en un refugiado. Así que, sin lugar a dudas, debemos ser un poco más empáticos con nuestros hermanos que sufren, inclusive mueren por esta realidad. Bueno, y cambiando un poquito el tema, un sacerdote sirio secuestrado por el Estado Islámico, que ahora vive como refugiado, nos dice que no se puede usar la religión para hacer una guerra. Vamos a ver. El padre Jacques Murad lleva a Siria en el corazón, pero ha decidido no volver. Vive en el Kurdistán iraquí como un refugiado más entre refugiados. Renunciar a volver a Marmus en Siria es una elección. He elegido vivir como un refugiado, junto a los refugiados, para entenderlos y para compartir su sufrimiento. Lo he hecho para contar lo que viven estos refugiados. El sacerdote ha padecido la guerra siria en sus propias carnes. Tuvo que escapar de su país, roto por un conflicto que parece no tener fin y en el que se ha instrumentalizado la religión con fines violentos. Pero las religiones son un don, un regalo, tanto el Islam como el cristianismo, porque dan la fuerza y son el camino para la paz. Por tanto, no se puede usar nunca más la religión para hacer la guerra. El 21 de mayo de 2015, unos yihadistas del Estado Islámico le secuestraron en su monasterio de Mar Elian, cercano a Palmira, la ciudad histórica que acababan de conquistar. Se lo llevaron a Raqqa, la entonces capital del autoproclamado Estado Islámico. Comenzaban así meses de calvario. Toda esta experiencia la relata en Un monje secuestrado, un libro con el que quiere enviar un claro mensaje. Mi experiencia quiere transmitir que la fuerza del amor y del diálogo supera el miedo, supera el mal y supera la oscuridad. Su gran preocupación por los millones de sirios refugiados en todo el mundo le llevó a conocer el trabajo de la comunidad de Sant'Egidio, especialmente el proyecto de los corredores humanitarios con el que se ha salvado la vida a cientos de refugiados, muchos sirios. De ahí nació la especial relación con su fundador, Andrea Riccardi, quien ha escrito el prólogo de este volumen. Es la historia de un cristiano árabe que vive en Siria, que afronta el fundamentalismo, la yihad y que vive en una situación de gran complejidad. Es un libro que hay que leer porque es una historia de nuestro tiempo, un testimonio especial, pero también una historia de espiritualidad. Un libro en el que el padre Murad recuerda además a otro sacerdote secuestrado en Siria en 2013, el padre Paolo Dall'Olio, con el que fundó la comunidad monástica de Mar Musa, una casa de puertas abiertas para cristianos y musulmanes. Increíble, increíble, realmente lamentable. Estas situaciones son una realidad que no acaba. Una realidad difícil para quienes viven en esta parte del mundo donde profesar nuestra fe es causa de sufrimiento y casi siempre es sinónimo de muerte. Siempre debemos tener un espacio en nuestras oraciones para nuestros hermanos que sufren por estas guerras ideológicas. Bien, y con estas noticias nos vamos entonces a una pausa y al regreso tendremos más de nuestro programa La Hora del Papa. Ya volvemos. Bien, y estamos de vuelta con mucho más aquí en La Hora del Papa, gracias a una cortesía de la Fundación de Interés Privado Federico Humbert. Bien, y en nuestro segmento de curiosidades del Papa, ¿se imagina usted dónde va el Papa Francisco a rezar antes de salir en cada uno de sus viajes? Vamos a ver el siguiente reportaje. Cada vez que el Papa realiza un viaje internacional, acude antes y después a Santa María la Mayor, en Roma, para rezar ante esta imagen de la Virgen.
El icono es conocido como la Salus Populi Romani y es una de las imágenes a las que más devoción tiene el Papa Francisco. Él va, ofrece unas flores, reza en silencio y le acompaña solamente el cardenal arcipreste de la basílica y nadie más, ¿no? Y él ha dicho que va porque necesita como dejarse mirar por la Virgen. Y entonces, por ejemplo, en Santa María Mayor, él ya ha hecho 3 homilías muy importantes y muy concretas. Siempre él pone 3 puntos, ¿no? María te mira, pues déjate mirar, déjate abrazar y déjate guiar por la mano. La costumbre de ir a rezar ante ella es una devoción personal de Francisco. El día después de ser elegido papa, acudió a visitarla y también le llevó unas flores. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Se construyó en el siglo V, después de que el concilio de Éfeso reconociera a María como Madre de Dios. Al principio se llamaba Santa María de las Nieves. Cuenta la tradición que en sueños la Virgen dijo al Papa Liberio que construyera una iglesia en el lugar en el que nevase. Era pleno verano en Roma. Sin embargo, cayó una espectacular nevada en la colina Esquilina, y allí se hizo la iglesia. De hecho, cada año el 5 de agosto se sigue recordando allí esa leyenda. Algunos dicen que el icono de la Virgen fue pintado en Palestina por el mismo San Lucas, y que la tabla sobre la que está hecho es de la mesa en la que Jesús celebró la última cena. Pero esa tradición es una metáfora del modo en que San Lucas escribió el Evangelio. Pinta tan bien las escenas, sobre todo la Anunciación, que se ha pensado que es pintor también. Aunque era médico, describe también a la Virgen, pues ha quedado esta tradición. Y puede ser, pero no hay una constancia más verídica. Tras volver de Rumanía, el Papa acudió a rezar a Santa María la Mayor. Con esta ya sumó 76 visitas a esta imagen de la Virgen. A ningún lugar de Roma ha ido tantas veces. Es la prueba de la especial devoción que le tiene el Papa. Exacto, quizá usted ya lo sabía, pues sí, a Santa María la Mayor, una de las basílicas papales, patriarcales, como se les llama, de las grandes basílicas que se encuentran en Roma, Santa María la Maggiore, San Giovanni Laterano, San Paolo Fuori la Mura y pues San Pedro, la Basílica Mayor de San Pedro. Bien, y es que el Santo Padre pues nos ha demostrado a través de los años y con su actuar que confía mucho en la intercesión de nuestra Madre Celestial. Y por eso siempre va a verla cuando va a salir de Roma y cuando regresa de cualquier viaje. Eso ya pues es una tradición en los viajes de Papa Francisco. Además, cabe mencionar que otra prueba de su devoción a la Santísima Virgen María, pues ha sido el lema de la pasada JMJ en Panamá, aquí 2019, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y qué casualidad es que también la próxima JMJ Lisboa 2022 también será un tema mariano. María se levantó y partió sin demora. Realmente pues una devoción muy fuerte la que nos enseña el Papa Francisco para pedir ayuda a la Madre de Dios para que interceda por nosotros. Bueno, los obispos australianos visitaron al Papa y le regalaron un sombrero. Vamos a ver, adelante. Santo Padre, qué joya. Las visitas a Blimina suelen ser muy protocolares, pero hay muchas excepciones, como esta de los obispos australianos. Ancora ricordo la sua bella predica. Ah, sí, gracias. Muchos llevaron imágenes para bendecir, incluso una fotografía de este convento que impulsa la iglesia local. También un grupo de niños le enviaron una colorida carta al Papa. Al encuentro asistió Monseñor Bosco Patur de la comunidad Siro-Malabar del rito sirio oriental en comunión con la iglesia de Roma. Pero durante la reunión, un presente se llevó la atención de todos los asistentes. Un regalo perfecto para el verano romano. Un cappello australiano, un poco argentino, ma un bel cappello australiano. Sì, sì. Ma lei sta benissimo. Francisco no domina muy bien el inglés, por lo que prefirió hablar en italiano. I speak Italian. La visita terminó con una fotografía de todos los obispos australianos junto al Papa. Qué interesante, y le quedó muy bien el sombrero, le quedó muy bien. Ok, estas visitas ad limina, que son precisamente las visitas que ocurre entre las conferencias episcopales de cada país que visitan al Papa para organizarse, alinearse un poquito en conceptos y las realidades, porque el Papa obviamente los tiene a ellos para poder saber la realidad que ocurre en otras latitudes. Y sirven sobre todo para que el Papa pueda conocer
también pues las realidades de estos pueblos. Bien, y cambiando radicalmente de tema, el Vaticano presenta el primer reporte global sobre el cyberbullying, un drama en aumento en nuestros días. Vamos a ver. El bullying y el ciberbullying son fenómenos en aumento, con graves consecuencias para la salud emocional y el desarrollo escolar del menor. Para denunciar este drama con datos reales, la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes presentó el primer informe global sobre el ciberbullying. Por ejemplo, cita un informe de Microsoft, en el que entrevistó a adultos y adolescentes de 14 países. El 65% de ellos habían sido víctimas de al menos un episodio de ciberacoso. No es el único dato que enciende las alarmas de los especialistas. Según el estudio de Escolas, el 83% de los jóvenes han presenciado un ciberacoso. El Papa Francisco apadrinó el estudio con un mensaje en el que declara la guerra al acoso. Se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona. Según Escolas, los niños son más propensos que las niñas a sufrir acoso en Internet, pero las consecuencias del acoso en las niñas son más abundantes, como la pérdida de confianza o estrés y trastornos del sueño. Arturo fue víctima de una grave agresión por parte de una pandilla de adolescentes a los que no conocía de nada. Ahora se ha recuperado, contó su historia y dijo que quizás los insultos por internet son aún peores. Se puede decir que el ciberbullying es más despreciable y puede ser peor que el mismo bullying. En el bullying tienes al frente a tus perseguidores. En el aspecto del ciberbullying no solo tienes delante a ellos, también tienes a una audiencia invisible con la que tienes que combatir. La madre de Arturo ha creado una fundación contra el bullying. Dice que la familia es fundamental para combatirlo. Muchas veces escucho a algunas madres decir: no puedo ver el teléfono de mi hijo porque no tengo la contraseña. El problema no es tener la contraseña del teléfono, el problema es no tener la contraseña de la relación. Desde hace meses, la Fundación Papal Escolas propone una nueva dinámica para combatir el drama del bullying. Juntar a los jóvenes del mundo entero para decir: ustedes son la víctima, ustedes son victimarios, también ustedes son el público. Bueno, no vamos a estudiar a ver qué hacemos los grandes con ustedes, sino que ustedes son los que van a generar una política distinta y los grandes vamos a generar nuestra responsabilidad. Durante 24 horas, Escolas reunió a jóvenes y expertos de todo el mundo en un gran evento virtual para mostrar iniciativas útiles contra el acoso escolar y ayudar a detectarlo. Realmente es una realidad muy difícil. Cyberbullying realmente es una realidad que quizás nunca hubiéramos imaginado que hoy estuviéramos viviendo, pero es una realidad y debemos tener mucho cuidado y, como ha dicho, es la familia. Allí parte la confianza, allí parte precisamente el cuidado, en especial con los más pequeños, porque son realmente los más vulnerables. Hay que tener mucho cuidado y hay que acompañar a nuestros hijos precisamente a ayudarles a evitar y sobre todo a sobrellevar cuando ocurren estas cosas. Acompañamiento. No podemos dejar a nuestros hijos de lado, por más maduros que se vean, por más maduros que se sientan, por más que digan que no. Para eso es la misión de los padres, cuidar a sus hijos. Y esta es una realidad muy difícil que están pasando nuestra juventud actual. Bueno, y en esta misma línea se ha presentado a Custodio, la app que cuida de los niños mientras usan Internet. Vamos a ver. El acceso a Internet es cada vez más fácil. Si le preocupa que sus hijos pasen demasiado tiempo navegando o encuentren contenido peligroso, la app Custodio le ayudará a evitarlo. Esta aplicación permite poner un horario en teléfonos móviles, iPads y ordenadores. Así, los padres pueden evitar que sus hijos utilicen estos dispositivos durante las horas de sueño, en las comidas o en el colegio. Custodio también ofrece un filtro que evitará que los niños accedan a contenidos peligrosos, de forma que no puedan acceder a webs de carácter violento, sexual o de apuestas. Hay dos versiones. La gratuita permite además que los padres conozcan cuánto tiempo pasan sus hijos conectados a Internet y qué sitios visitan. La versión premium posibilita bloquear y desbloquear aplicaciones en un instante, saber dónde se encuentran a través de un GPS o ver lo que comparten en sus redes sociales. De este modo, Custodio sirve para que los padres protejan a sus hijos al tiempo que les enseñan a utilizar la tecnología de forma responsable.
Definitivamente el mundo es cambiante y cada vez hay que tener más cuidado con lo que ven nuestros hijos en los dispositivos móviles, celulares, a pequeñas edades, vamos, enhorabuena. Así que por este tipo de inventos tecnológicos que realmente ayudan a todos en casa con estos nuevos desafíos, sobre todo a cuidarlos, para que no caigan en estos grandes problemas actuales de cyberbullying o ese tipo de cosas. Bien, cambiando nuevamente de tema, en el Vaticano se presentó una nueva película que cuenta la vida de un sacerdote asesinado en campo de concentración nazi. Vamos a ver. La Filmoteca Vaticana proyectó Otto Neururer, Hope Through Darkness, Esperanza en la Oscuridad. La cinta cuenta la vida de un sacerdote que murió mártir y fue beatificado por Juan Pablo II. Era austriaco y fue asesinado en 1940 en un campo de concentración nazi. Otto Neururer vivió durante la Segunda Guerra Mundial, denunció con frecuencia al régimen nazi y reclamó respeto para los judíos. Fue ejecutado por bautizar a un prisionero. Lukas Zolgar interpreta al sacerdote en la película. Para él es importante que se conozca a este hombre, a quien considera un símbolo de esperanza para Europa. Otto Neururer es un símbolo, una figura de luz para todos los jóvenes de este continente. Un mensaje que dice que no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Vivimos en una época en la que se habla del nacionalismo destructivo de la gente y hay que luchar contra él. La tradición y el amor al país no son malos. Sin embargo, deben vivirse con corazón abierto y multicultural, que no excluya a nadie, que la gente sea bienvenida, que vivamos juntos y no uno contra el otro. Otto Neururer, Hope Through Darkness fue producida por AVG. Esta compañía realiza películas sobre héroes anónimos que sufrieron bajo el régimen nazi. Hasta ahora el estudio solo había producido películas sobre héroes judíos, hasta que se encontraron con Otto Neururer. Después de algunas películas como Shattered Night, una historia sobre el ingeniero Richard Berger que ayudó mucho a su comunidad durante el nacionalsocialismo, descubrimos a este sacerdote. Hablé con Peter Mayer, que es el guionista, e inmediatamente acordamos que era una gran historia. En la película se entrecruzan los años de Otto Neururer y la actualidad, mostrando el impacto que este sacerdote todavía tiene hoy. Esta productora espera seguir haciendo películas que recuerden el pasado para estar preparados para afrontar el futuro. Heroica la vida de estos sacerdotes que tuvieron que vivir bajo el régimen nazi. Recordamos también el impacto que dejó otro gran sacerdote de la misma época, San Maximiliano María Kolbe, patrono también de los medios de comunicación católicos. Bien, de esta manera pues ya hemos llegado a la parte final de esta emisión de La Hora del Papa, así que los invitamos a que la próxima semana también esté en sintonía de FeTV con otro programa más de La Hora del Papa. Manténgase en sintonía de FeTV. Hasta pronto.